Pues seguimos con nuestra última conferencia del día, que está a cargo del maestro Martín Sánchez Villar. Él nos va a presentar el tema Fundamentos Teóricos del Trabajo Social Contemporáneo. El maestro es licenciado en Trabajo Social y maestro en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social. En su formación académica cuenta con diversos diplomados, seminarios y cursos. Asimismo, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido múltiples cursos enfocados al campo de la epistemología, investigación social y trabajo social disciplinar. Ha sido coordinador de libros y ha publicado diversos artículos en libros y revistas. Bienvenido, maestro. Si quieres cerrarlo. Buenos días a ustedes. Creo que están también en línea, ¿verdad? Ok, bueno, también pues, buenos días a todos por allá, colegas. Un gusto y un placer poder compartir con ustedes conocimiento que se ha generado en el propio seno del trabajo social y que pues sin duda siempre las construcciones teóricas que se hacen requieren indudablemente estarse revisando, analizando constantemente, ¿no? Digo, es una labor y un quehacer inacabado, es decir, que siempre estaremos y tendremos que estar, mientras estemos en el ejercicio de la profesión, en el plano disciplinar, se tiene que estar constante, ¿no? Porque al final tendríamos que entender que las realidades siempre están por delante. Cuando nosotros estamos tratando de conceptualizar algo, pues en realidad la realidad como tal ya mutó, ¿no? Entonces, de ahí que son trabajos que no se acaban, ¿no? En una permanencia. Entonces, en ese sentido, insisto, un agradecimiento a ustedes, a quienes nos acompañan allá, al maestro Eli, que bueno, no está, pero también un agradecimiento para él, un colega también enorme en el trabajo, en la profesión. Y bueno, vamos como a este tema que en mi apariencia es sencillo, sin embargo a veces tiene como algunos aspectos que cuesta trabajo. Cuesta trabajo también un poco pensando en qué ha sido básicamente una de las dificultades y limitaciones que ha tenido el propio trabajo social. Si bien venimos o el origen del trabajo social en cualquiera de las vertientes que se quiera situar, ya sea como en la idea de que el trabajo social evoluciona a partir de las formas de ayuda, ya sea que el trabajo social se vea como un producto específicamente del Estado moderno, particularmente del Estado-Nación, en la época de contradicciones de clases, pasada la Revolución Industrial, ya sea en esta propuesta que Lee también hace un par de años nos ha enviado sobre pensar que el trabajo social en realidad es el resultado de la moralidad. En cualquiera de sus vertientes, cualquiera de ellas, nosotros tendríamos que pensar necesariamente cuál es el lugar que ocupa el trabajo social y cómo es que en ese ocupar, en esa parcela de la ciencia social, una de sus carencias y limitaciones ha sido el basamento teórico. Insisto, si pensamos el origen, pues nacimos como una práctica, como un hacer. No nacimos como una sociología, no nacimos como una antropología, en donde su labor de ellos básicamente era investigar, develar fenómenos, dar cuenta de la realidad. El trabajo social no viene en esa lógica. Que ahora ya ante las situaciones que se presentan nos vemos en la necesidad, en eso no hay duda, ¿no? Al final también somos parte de la ciencia social y por tanto estamos también exigidos a llevar a cabo procesos que nos permitan no solo intervenir, no solo hacer un saber hacer práctico, sino partir también de una base teórica que de alguna manera nos permite o nos acerca a la explicación o la comprensión de los fenómenos. Entonces es imprescindible. Entonces, hoy no podríamos prescindir de ello, ¿no? Como parte de... Ahora, solo como a manera inicial y como para tratar de orientar algunos ejes que aquí les quiero compartir, porque en realidad también pensar en los tiempos de 40 minutos 45, créanme que es insuficiente para la complejidad que envuelve la parte teórica en el trabajo social y por supuesto en cualquiera de las disciplinas de lo social. Parto yo de esta idea, yo sostengo esta tesis, en principio,
que la llegada del proyecto neoliberal en el campo de lo social conduce a las disciplinas sociales a la incorporación de referentes teóricos que expliquen y comprendan los fenómenos sociales actuales. Yo parto de esta tesis para señalar los fundamentos teóricos contemporáneos del trabajo social. O sea, para mí esto es lo que ha llevado a que hoy el trabajo social se tenga que fundamentar en términos teóricos, bajo esta idea. Ahorita la voy a ir desarrollando. Y por tanto, mi objetivo pues, es que reflexionemos acerca de las teorías que han fundamentado el trabajo social contemporáneo. Es un poco la lógica. En este sentido, los ejes que traigo con ustedes y que por supuesto van a estar sujetos a la discusión, bueno, es la intención también. Uno primero, que tiene que ver con la retrospectiva de las teorías fundacionales del trabajo social. En tanto aquí estamos como hablando de un trabajo social contemporáneo. No es porque sea distinto o porque no tenga nada que ver con el trabajo social en su origen o con el trabajo social antes y después de la reconceptualización, sino habría que hacerse una distancia en que hoy, bajo la premisa que señalé, hay una exigencia para el trabajo social para poderse fundamentar aún más de lo que ya tiene como bases que le dan el cimiento, pues no en su origen. Si pensamos en finales del siglo XIX, principios del XX, con las aportaciones que hace Richmond, entonces ya de ahí de entrada tendríamos un primer acercamiento teórico, pero que corresponde a lo contemporáneo, pues prácticamente lo vamos a situar en la posteridad. Un segundo eje que tiene que ver con la convivencia de viejos y nuevos problemas sociales. Me parece a mí que ahí está el parteaguas de lo que hoy nuevamente sigo señalando, la exigencia de darle fundamento al trabajo social, teórico por supuesto. Un tercer eje sería los paradigmas o tradiciones que contribuyen a la base teórica del trabajo social. Aquí prácticamente sí estaríamos enunciando cuáles son esas corrientes de pensamiento, cuáles son estas grandes paradigmas o tradiciones que se han construido en la ciencia social y de la cual el trabajo social no es ajeno y nos permean también a nosotros, y específicamente como qué teorías, ¿no? Y finalmente tratar de comprender la intervención de los nuevos escenarios sociales, es decir, tendríamos que repensar hoy que ante los cambios que han venido ocurriendo, ante la necesidad de recurrir a diferentes construcciones teóricas, pues también tenemos que pensar cómo estamos interviniendo y desde dónde estamos interviniendo, un poco en esta lógica. No hablo particularmente del método, digo que ya les habló el maestro, porque al final, bueno, aquí lo que intento es más bien ver ese basamento, pero que de alguna manera va imbrincado, no se puede separar. No podríamos como pensar en hacer un trabajo diferenciado entre, por un lado teórico, por el método, o sea, no, al final no están articulados necesariamente, o sea, no hay forma de disociarlos, no la hay. Toda metodología tiene detrás de sí un basamento teórico, no hay duda, y atrás de ese basamento teórico hay una construcción epistemológica, por supuesto de sujetos que lo construyen, ¿no? Que construyen el conocimiento. Entonces ya ahorita entraremos a ese terreno. Bueno, voy a comentar solo la del primer eje. Ya señalaba que Richmond, en las aportaciones que hace en este extraordinario texto, que construyó hace ya más de un siglo, va haciendo una especie de sustracción de lo que había hasta ese momento. Por ejemplo, sustrae de la medicina, del derecho, de la psicología, del pragmatismo, las prácticas pragmáticas, etc. Va sustrayendo. Ella no tenía en su formación la investidura del trabajo social, era más bien en la idea de la sociología, filosofía. Sin embargo, su hacer práctico le lleva a la necesidad de tratar de articular un conjunto de conocimientos que le permita llevar a cabo de mejor forma las prácticas que hasta ese momento se realizaban, ¿no? Todas orientadas, por supuesto, a dar respuesta a situaciones o necesidades sociales que acontecían en ese contexto. Entonces, de entrada, si hacemos una retrospectiva a ver los fundamentos teóricos del trabajo social, sí los hay. Ya señalé, pese a que iniciamos con una práctica, nos vemos inmediatamente la necesidad de buscar un acervo
teórico que nos permita también ir reorientando no solo cómo hacemos o qué es lo que hacemos, sino que nos permita instalarnos para ver qué lectura damos de los fenómenos que están ocurriendo. Entonces ahí tendríamos como un primer acercamiento. Pasados estos años, vendrá como esta época, bueno, a la par también la cuestión liberal, vendrá la Primera Guerra Mundial, vendrá una Segunda Guerra Mundial y vendrá la crisis de las ciencias sociales, porque se supondría que la ciencia social, en su papel, como parte pues de todo ese viaje de un Estado-nación, pues su papel es evitar que eso ocurra, evitar que haya desastres, responder a los problemas, a los males sociales. Y si pasó una primera y ocurrió una Segunda Guerra Mundial, pues entonces hay un problema serio con las ciencias sociales. No están cumpliendo con su papel. Y eso incluye el trabajo social. De ahí que entonces viene un proceso de reconceptualización de la ciencia social. La ciencia social se repiensa a sí misma. ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué hice mal? Y entonces viene un replanteamiento en sus formas de actuación, en sus formas de cómo está mirando la realidad, de cómo está construyendo los objetos o los sujetos, etc., ¿no? Entonces esto no es ajeno también al trabajo social, aunque llegó tardíamente a diferencia de otras ciencias, pero al fin también llega. Entonces todo este conjunto, vamos, de dificultades que se enfrentan, que enfrentan las ciencias sociales y para el caso también del trabajo social, hace también que vayamos haciendo lecturas de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha generado que nos tengamos nuevamente que repensar. Y yo ahí lo que sitúo y también un poco lo haría en lo que han planteado, por ejemplo, el grupo de los brasileros, donde también ellos inciden en cierto sentido en que la influencia del Estado-Nación ha sido como la diferencia que ha marcado, pareciera ser un antes y un después del trabajo social. El mismo Alfredo Carballega también lo va situando de esa manera, ¿no? Entonces aquí, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por ahí, pasadas las posguerras, viene un periodo de recomposición de los países, sobre todo de sus sociedades, porque quedaron destrozadas. La guerra dejó, es impresionante los costos de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un problema serio que tiene que ver con las estructuras internas de cada una de las naciones, pero además tenemos un problema serio socialmente. Miles de desamparados, gente que pierde prácticamente todo, gente que tiene problemas de postraumas producto de las guerras, gente que no existe en los derechos sociales prácticamente, países destrozados donde no hay economía, donde no hay formas, no hay canales, no hay dispositivos de intervención, etc. Eso requería una recomposición. Y entonces, ante eso lo que se piensa y lo que surge, pues es esta idea, vamos, en un principio brillante, del denominado estado de bienestar. ¿Qué implicaba el estado de bienestar? Implicaba la composición de un estado que se hace prácticamente hacedor de todas las situaciones, no solo del orden económico, político, sino también social. El estado de bienestar finalmente surge como producto de estas situaciones que dejan las posguerras, en aras de una recomposición, en aras de un beneficio propiamente a las sociedades que quedaron en el desamparo, que quedaron destrozadas. Entonces surge el estado de bienestar. Surge como un estado que regula, que prácticamente es una empresa. Él es quien administra los recursos, él es quien recauda y él es quien los redistribuye. Él es quien decide de qué manera se tiene que dar cauce al gasto público, a lo social, a la esfera política, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente todo se concentra en este estado. Una de las responsabilidades que adquiere y que me parece que ahí sí es clave, es que al final él sí se vuelve el controlador y es un estado que prácticamente, hasta constitucionalmente, garantiza la seguridad social, la educación, la vivienda, la salud, etcétera, ¿no? El empleo. Entre otras de las funciones que tiene este Estado es que prácticamente al desarrollar eso pues requiere necesariamente de instituciones, de profesionales que desarrollen las labores, ¿no? Por eso señalaba que para algunos esto, sobre todo para los brasileños, es ahí como que donde incide la idea de
un trabajo social o el nacimiento de un trabajo social, donde el Estado crea una profesión específicamente para la atención de ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esta parte del estado de bienestar, tenemos como la parte amable, la parte romántica de cómo está funcionando, el Estado viene caminando, pasan las décadas, pasan dos, pasada la segunda década empiezan a darse inquietudes, empiezan a darse fragmentaciones, hay irrupciones de que el Estado no empieza a funcionar bien. Para la tercera década el Estado se empieza a desmoronar, porque hay un serio problema al interior, entra en crisis el estado de bienestar. Hay una crisis seria en sus formas de actuación. La gente pues prácticamente ya no goza de lo que ofertaba el estado de bienestar. Son varias las causas que se fueron acumulando para que este estado de bienestar pues se fuera debilitando y al final pues va a terminar por desaparecer. Las causas son de carácter interno y son de carácter externo. En términos internos, pues son todos los problemas que se tienen dentro del sistema de las estructuras políticas. Son todos los problemas que se generan a partir de que pues, ha sido un Estado controlador, un Estado hacedor de todo, y llega el momento en que todo eso tiene un quiebre, hay una ruptura. Las instituciones no empiezan a funcionar, no empiezan a dar respuesta de acuerdo a lo que les corresponde. Por otro lado, en términos externos, lo que tenemos son las grandes presiones de los endeudamientos de los países. Tenemos que los países se endeudan. Tenemos que hay presiones de los organismos internacionales, en el sentido de que sí rescatamos a las naciones, pero a costa de que vayan modificando su condición o su sistema político, económico, social. Entonces tenemos por dos lados situaciones que van abonando al derrumbe del estado de bienestar. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues ocurre particularmente en los años finales de los 80s y prácticamente en principios, en la década de los 90s, lo que tenemos ya es un proceso de reconversión. Un estado de bienestar que se ha caído, que duró, este romance que duró 2 o 3 décadas, se viene abajo y entonces tenemos una reconversión. Y esa reconversión es, dirían algunos, es como sacar esas notas viejas del antiguo liberalismo, pero ahora con una cara nueva, neoliberalismo. Y entonces tiene un proceso de reconversión. ¿Y eso qué implicaba entonces? Que el Estado, primero, se tiene que retirar de la economía. Si antes se la regulaba, hoy ya no. Hoy la tiene que dejar al libre mercado. Que los capitales fluyan en el mundo. Que la economía por sí sola tenga su propio equilibrio, pero que el Estado no meta la mano. Por el contrario, más bien que sea fiscalizador, que garantice que los capitales pueden ingresar a un Estado-nación y tendrán la garantía de que no se van a perder, la rentabilidad. Entonces ahí, por un lado. Por otro lado, y creo que es la parte como más dura, la retirada del Estado en los términos de lo social. El Estado ya no es garante de la seguridad social. El Estado ya no responde a los problemas que incluso lo han rebasado por mucho. Hay una retirada del Estado en esta idea del proyecto neoliberal. Hay por otra parte, dirían algunos, la incursión de un conjunto de actores que no necesariamente tienen la cara de podríamos decir de sociedad política, como el gobierno, o sociedad civil propiamente, sino más bien tiene que ver con el mercado, las empresas. El papel que ya no cumple el Estado, ahora lo hacen las empresas. Y lo podemos ver claramente hasta la fecha, ¿no? Digo, ahorita iremos poniendo ya ejemplos, cómo es que se va retirando el Estado y va dando pie a las empresas. Quizás en el caso de México, lo más evidente pues fue toda esta parte donde el Estado empieza a vender las empresas, vende los ferrocarriles, vende las telefonías, viene la iniciativa privada, concesiona carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda esa reconversión la vemos, ocurre en los 90s, particularmente en el sexenio de Salinas de Gortari. En el caso mexicano, lo mismo ocurrió, en el caso, muy similar, en el caso latinoamericano.
Bueno, también debo acotar que estoy hablando y refiero a este posicionamiento para el caso de Latinoamérica. Por el caso de Europa se cose aparte. Esa es una realidad distinta. Hoy podríamos pensar que el estado de bienestar, si quieren con remiendos o no, o con formas más avanzadas o no, hay lugares en donde opera aún esta lógica del bienestar, en Europa, ¿no? Ahí lo podemos. Entonces, para el caso latinoamericano, para muchas de las naciones este es un problema serio. Para el caso sudamericano el problema se agudiza más, porque al final ellos viven de dictaduras, ellos viven regímenes de dictaduras. Entonces, ¿cómo paliar esta idea de la dictadura, brincar a esta idea, pero después ir a la idea neoliberal? O sea, es complicado, es muy serio la situación de los países en Sudamérica, aunque ahí me parece que una de las una de las atribuciones que deja pues toda esta cuestión de la dictadura y demás, importante para la sociedad civil, es que tienen esa, pues no sé si la capacidad, pero sí tienen por lo menos esta idea de movilización, a diferencia de lo que no ocurre aquí. Aquí tenemos un problema, la gente no participa, porque traemos una historia más en el orden de esta idea del bienestar, de la asistencia, del paternalismo, a diferencia de las dictaduras que ocurrieron en Brasil, en Argentina, en Chile, donde ante la opresión la gente se vuelve reactiva, lo que no ocurre aquí. Entonces esa parte histórica de alguna manera se ve reflejada también. Bueno, por un lado tenemos esta situación, por el otro lado, ¿cómo están las sociedades? Ante esta retirada del Estado, ante el advenimiento de un nuevo proyecto basado en una lógica de mercado, racionalista, económica, de interés de capital de acumulación, ¿qué tenemos? Que empiezan a surgir problemas con algunos viejos, con caras nuevas, y otros definitivamente nuevas, producto de este proyecto neoliberal. Por ejemplo, tenemos ya problemas de exclusión y vulnerabilidad, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando el problema estaba centrado más en la pobreza. Había una distancia ahí. Empezamos a tener problemas que hoy ya no tienen que ver necesariamente con la pobreza, no tienen que ver necesariamente con que se han cancelado o quedan excluidos los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos políticos. Hoy empezamos a ver, por ejemplo, problemas que tienen que ver con el feminismo, el género, el pacifismo. Claro, o sea, hoy estamos hablando de derechos humanos, hoy estamos hablando de problemas de carácter reivindicativo, a diferencia de los que ocurrieron, claro, cuando el Estado es un controlador de todo, cuando cohesiona todo, el status quo. A diferencia de eso, hoy empezamos a ver fenómenos que si antes eran locales, hoy tienen una cara de globales. Y así en lo sucesivo. ¿De qué más tenemos del lado de la sociedad? Tenemos sí un conjunto de demandas sociales y que estas prácticamente se ven manifestadas a través del incremento de movimientos sociales. Los movimientos sociales son una vía. Cuando no responde el canal que articula la relación Estado-sociedad, cuando queda rebasado, los canales formales establecidos para ello ya no responden, como pueden ser, por ejemplo, los partidos políticos vía los diputados, las cámaras. Entonces surgen movimientos que intentan responder o que les den respuesta a los males que se les están presentando. Y es ahí también cuando tenemos la aparición de grupos de interés como los sindicatos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Tenemos grupos de interés que se conforman y con cara de asociación civil, por ejemplo. Entonces hay toda una diversidad. Bueno, y esta situación en su conjunto, ¿qué denominación adquiere? Sociedad civil. Tenemos la aparición de la sociedad civil propiamente. No obstante, tiene historia desde los 60, etcétera, sí, pero la sociedad civil juega un papel fundamental, lo que no ocurría en el estado de bienestar. Las primeras ONG llegaron en esa reconversión, en esa transición de un estado de bienestar que deja viejos problemas que se conjugan con nuevos problemas del proyecto neoliberal. En esa transición aparecen las ONGs. Y las ONGs suenan como un tercer sector, porque no son del orden político, no son del orden económico, sino son del orden social. Cuando la gente se empieza a manifestar por diversas formas y vías, grupos organizados, movimientos sociales, estallidos de otra naturaleza que se dan de grupos comunitarios, por ejemplo. Ahí, claro, no entrarían los revolucionarios, ¿no? O sea, esos entrarían como netamente pues, movimientos más de tipo
¿cómo le llaman estos? No recuerdo, pero entra en una lógica más revolucionaria, pues de guerrillas. Ellos no, porque ellos en realidad lo que buscan pues, es la toma del poder, ¿no? Esa es otra asunto. Pero aquí, por ejemplo, el caso que sí nos interesa son los movimientos sociales. Y el movimiento social tiene muchas caras también. Desde aquellos que son sumamente pasivos, podríamos así pensarlo, hasta aquellos que son altamente violentos. Digo, ejemplos hay muchos. Ahí están los Panchos Villa, por ejemplo. En el caso de México, aquí en la Ciudad de México. Tenemos movimientos pacifistas. Tenemos movimientos que luchan, se organiza la gente, luchan, marchan en favor de reconocimiento social, civil, del género, de la libertad de las mujeres, etc., ¿no? Entonces hay toda una situación que de este lado se va presentando en función de ese cambio y esa reconversión que hay allá. Por otro lado, bueno, la ausencia de la política pública, el incremento de las desigualdades, la ruptura de los lazos sociales, prácticamente lo que nos anuncia la vulnerabilidad, la exclusión, la caída de la ciudadanía, la precarización, es el rompimiento de los derechos sociales, no están garantizados. Tenemos un problema serio de quiénes quedan incluidos y quiénes quedan excluidos. Y hoy lo vivimos, ¿no? Nuevamente. No todos entran. La política pública es muy rapaz, la política pública es homogénea. La política pública está hecha, pareciera ser, con un mismo rasero. No está hecha en función de la heterogeneidad, de la diversidad, no. Entonces ahí hay un problema también que se combina en esta articulación gobierno-sociedad, en donde, bueno, no hay respuestas a ello. ¿Y qué ocurre? Pues hay una fragmentación social. Por tanto, este marco que yo planteo aquí, que es un poco la tesis que les señalé al principio, lo que yo parto es que esto está generando que las disciplinas sociales necesariamente tengan que reformular sus marcos teóricos, metodológicos. Si antes yo profesional, vinculado a un estado de bienestar donde me contratan y donde si el estado es todo, lo que hay son instituciones, y las instituciones en esa lógica funcionan. Entonces el profesional, ¿qué hace? Tiene que cumplir una función. Pero cuando eso deja de ocurrir, cuando eso ya no se da a partir de, y hay una reconversión, y hay múltiples problemas sociales que nos han rebasado, el profesional necesariamente tiene que repensar, analizar, reconstruir, reconfigurar los marcos bajo los cuales está actuando para darle respuesta a los problemas que están surgiendo, a los viejos que ya existen y a los nuevos que van surgiendo. Y es ahí en donde en mi lógica aparece el fundamento teórico para el trabajo social contemporáneo, que es de los años 90 a la fecha. No porque hablemos de que hay nuevas teorías, no, sino más bien porque se retoman postulados que ya existían, pero que a mi parecer en antelación eran ajenos al trabajo social o quedaban al margen, ¿no? Quedaban soslayados. Entonces aquí sí tenemos la necesidad. El trabajo social se ve necesariamente, no puede prescindir de marcos teóricos, por ejemplo, o de teorías, si quieren, de otras disciplinas, sí, por supuesto, pero para que las puedan ser usadas desde el trabajo social. Bueno, di un poco este marco solo para señalar esto. Las teorías, ¿esto a qué nos va a llevar? Obviamente a esta cara que presentan las tradiciones o los paradigmas. Siempre hago la aclaración rápidamente. La idea de la tradición corresponde a una concepción que hace Apel y Hollis cuando señala que la tradición tiene que ver con un conjunto de conocimientos que se generan, que se van generando a lo largo sí de la historia y que nos permiten ver, entender un pasado, un presente y que se van a seguir delegando. La diferencia con el paradigma es que el paradigma se vuelve un conjunto de conocimientos que prácticamente sustituye a otro en aras de haberlo superado. Entonces tenemos como dos visiones paradigmáticas que también son históricas en términos teóricos, epistemológicos, y de las cuales en algunas ha habido luchas fuertes, problemas de carácter dicotómico, es decir, que no se llevan estos paradigmas, etc., hasta otros en donde en realidad esto dicen, no, lo que sucede es que en efecto no hay necesidad de peleas, sino más bien lo que necesitamos es vincularlos, articularlos. O sea, hay toda una discusión en torno a ello. Pero bueno, de esto lo que tenemos es que, ¿a qué abreva el trabajo social? A estos paradigmas. Entonces, para ir un poco como señalando, el positivismo.
ya señalamos, no es nuevo porque ya en su lógica del trabajo social que surge desde Colmar y Rimón, el positivismo ya está presente. Pero, ¿dónde es donde, a mi parecer, donde tiene más presencia? Pues básicamente en el estado de bienestar, y cuando el trabajo social pues prácticamente cumple una función como tal, es funcionalista. Desde lo que aporta Emilio Durkheim, en el sentido de entender que el funcionalismo tiene que ver con el papel que tiene que cumplir, en este caso para lo social, un sujeto, o en este caso una institución, que era lo que teníamos por ejemplo en el estado de bienestar. El estado de bienestar tenía bien definido cómo tenía que actuar el sujeto, y cuando el sujeto salía de ese marco había que reeducarlo, sancionarlo, volverlo a que funcionara. Entonces ahí lo que tenemos es un estado que define, que prácticamente decide cómo los sujetos tienen que actuar, y cuando no actúan en ese marco, entonces viene la idea de la refuncionalización, y ahí aparecen también los profesionales que se encargan de eso. Así, por ejemplo, una prostituta, pues para la sociedad eso implicaba que estaba mal, no iba con el equilibrio de la sociedad, entonces habría que refuncionalizarla para que dejara de ser prostituta. Un delincuente iba o contravenía lo social, y entonces había que sancionarlo, instalarlo en una institución que lo hoy hay un debate fuerte, que lo readaptara. ¿Sí? Un activista social iba en contra del sistema, y entonces también hay que ponerle una sanción. Si lucha por los derechos ecológicos, no, espérate, eso va en contra de eso. O sea, ¿sí? Cómo se van acomodando las teorías con el contexto y el estado que permea en ese momento. Entonces, en esa lógica está el positivismo. El estructural funcionalismo en realidad no diverge de la idea del funcionalismo. Por el contrario, más bien nos da otros elementos que se van incorporando en términos de entender que tenemos una estructura básica dada y de la cual dependen muchas funciones, y así funciona el Estado. ¿Y de dónde se sacó esta idea de estructura funcional, que la trabaja muy bien Parson, Merton, algunos antropólogos como Rachel Brown? Pues de la vieja escuela de los organicistas, un poco el símil o la analogía de, a ver, un cuerpo humano en la biología, ¿cómo funciona? Tiene una estructura, esqueleto, pero también tiene un conjunto de órganos que cumplen, cada uno de ellos cumple una función, y entonces todos en su conjunto hacen el equilibrio de un ser vivo. Lo mismo ocurre en la sociedad. Fue un poco la lógica que se empezó a trasladar de las aportaciones de la ciencia natural a la ciencia social. Este camino, ¿quién lo llevó? Primero Augusto Comte, después Durkheim, y después otros teóricos, digo muchos, ¿verdad? Pero entre algunos que suenan el nombre porque hay obras y demás, pues está Parson, Merton. Después aparece la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es el mismo paradigma, pero con aportaciones nuevas, algo que va superando lo que ya no solamente es funcionalismo. Ahora lo que entendemos es que las sociedades como tal son un sistema, no son un conjunto de personas, sino son un sistema, y ese sistema tiene componentes, y esos componentes cumplen también una función de manera armónica. Si uno de esos componentes llega a fallar, en consonancia afecta a los demás, y entonces ahí nuevamente hay que actuar para refuncionalizar ese componente de manera que el sistema se vuelva a equilibrar. Entonces esa es la lógica que opera en términos teóricos la idea del positivismo. ¿Esto se aplicó en lo social? Sí, muchísimo. Ya señalamos la parte primera del funcionalismo, el caso del estructural funcional, con las estructuras y las funciones que se tienen que cumplir, y el caso hoy actual de los sistemas, la teoría de los sistemas generales y la teoría de los sistemas sociales, que es lo más acabado que hay de Niklas Luhmann. La teoría general de sistemas es de Luc Bertalanffy. La aportación que le hace él es sin poder incorporar toda la parte de la matemática, la cibernética, etc. De ahí toma la idea del sistema. Si en la informática se funciona a través de un sistema y eso nos da resultados favorables, lo mismo puede ocurrir en lo social. Y así sucesivamente. Nos podríamos meter a discusiones de cada una de las teorías y decirles en qué sí, en qué no, pero creo que eso nos va a llevar
tiempo, que es lo que aquí nos privilegia, ¿no? Entonces lo voy a llevar así como muy rápido. No obstante, ahorita cualquier duda que tengan incluso me pueden interrumpir, o en su caso ahorita al final abrimos la discusión. Por un lado tenemos el positivismo, que es prácticamente el que se ha impuesto, el que domina y ha dominado por mucho tiempo, ahí está, sigue instalado. Pero por otro lado tenemos las miradas críticas. Las miradas críticas que inician con el marxismo, cuando Marx siempre apela a la lucha de clases. Marx está muy creído que los problemas que está generando la economía redundan en la cuestión de las clases sociales. Y entonces hay una lucha antagónica, él dirá, hay una lucha antagónica histórica, que a lo mejor ahora, con el avance del capitalismo, se ve muy diferenciado las clases, ricos, pobres, pero sin embargo, dice, esa lucha de clases viene de tiempo muy atrás, hasta desde el mundo feudal, etc. Lo que él, en este momento, en ese contexto, él cimenta es que hay un problema serio con los estados-nación, en el sentido de que se está privilegiando, se está favoreciendo una clase, en esta clase, la clase burguesa. Y entonces viene un desequilibrio, viene problemas de contradicción estructural, y entonces viene el pleito, o esa lucha de clases, ricos, pobres. Viene la manifestación de los pobres con la camiseta de obreros, ¿no? Porque se supondría que en el contexto de Marx, la economía estaba al alza. La revolución industrial dejaba dividendos impresionantes, pero no todos eran dueños de los medios de producción, solamente algunos, y la mayoría de ellos eran dueños, pero de su fuerza de trabajo. Entonces todos se empleaban, el trabajo era como que la panacea, pero lo que vimos después es que hay un abuso en las formas de trabajo, jornadas laborales que sobrepasan 12 horas, etcétera, problemas de insuficiencia en los salarios, problemas donde no hay garantía social, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va generando, en la perspectiva de más, una lucha de clases, etcétera, pero que está ahí. Entonces, pero ese es el marxismo radical, ortodoxo, inicial. Después habrá un marxismo que se ha modificado y que no necesariamente opera al original que planteó Marx. Y esto lo va a sacar particularmente en la escuela de Frankfurt, en Alemania, por ahí de los años 30. Le empiezan a hacer una serie de críticas a Marx, diciendo, bueno, sí estamos de acuerdo con él, porque evidentemente llevó a que esta forma de pensamiento modificara muchas de las estructuras, las clases bajas, etcétera, ¿no? Es decir, sí, pero hay también como equívocos. No se puede pensar que la lucha de clases siempre son eternas y van a ser así. No, hoy tenemos fenómenos con otras características que no necesariamente obedece a un problema de lucha de clases. Entonces aparece la escuela de Frankfurt, su representante principal es Horkheimer, se verán ahí otros autores como Adorno, Marcuse, vendrá una segunda generación que es la que sostiene Jürgen Habermas, que incluso vive todavía Jürgen Habermas. Hace, me parece, 3 o 4 años vino a México en el Congreso de Filosofía que llevaron a cabo, me parece que en Vallarta, en Mazatlán, por ahí. Entonces eso, bueno, lo sé porque las notas se registran, y tuve la fortuna de un profesor que me da clases en el doctorado, platicando con él, sacamos toda esta discusión y me comentó que él tenía la fortuna de conocer a Jürgen Habermas, dice, no sabía quién era, y llegamos al hotel, lo vimos muy solo, dice, y vimos que era un hombre así como muy raro, dice, y nadie se acercaba, y la gente lo miraba, dice, y si yo pregunté bien quién es, dice, no, pues es Habermas. Entonces dice, o sea, vamos, quien está involucrado en la esfera de la teoría y vincularse a gente que ha construido en ese nivel de conocimiento, es otra cosa, ¿no? Quiero pensarlo en el símil trivial es como, por ejemplo, la jovencita de 15 años que cuando le extiende la mano a un artista famoso queda maravillada, ¿no? Entonces a lo mejor un poco a la manera en ese sentido los teóricos que damos en la academia. Bueno, vive, porque es una figura impresionante, las construcciones que ha hecho teóricamente de una naturaleza distinta, ¿no? Claro, no es el único, hay más, pero él está bien. Él genera la teoría de la comunicación. ¿Qué hacen las teorías críticas? Básicamente, cuestionar, criticar qué es lo que han estado haciendo mal otras teorías, y que no responden, y que nada más esconden, y que no develan la verdadera realidad de lo social. Eso es un poco lo que hacen las teorías críticas, desmantelar, de empezar a desmontar y empezar a decir, esta teoría plantea esto y actúa de esta manera y no nos permite ver esto otro, ¿no? Entonces, es un poco lo que va haciendo. En estas teorías, ¿qué otras hay? Por ejemplo, la del conflicto. Las teorías del conflicto, esas prácticamente lo que están planteando es que tenemos serios problemas en las sociedades,
que no estemos pensando que estas sociedades son románticas y que funcionan tal como han sido establecidas a partir de hace. No es cierto, dice. Eso no es verdad. Tenemos problemas serios, tenemos conflictos fuertes. Estas sociedades conviven a partir del conflicto, de la lucha constante. La que planteó Marx primero, de clase, ricos, pobres. Pero ahora no solamente tenemos eso, ahora tenemos problemas de conflicto en términos de qué podríamos pensar ahorita en este momento, de situaciones conflictivas entre dos actores, que ya no sean las clases, ricos y pobres. Orientación sexual, con gente que son conservadoras. Entonces sería... No pueden ver a claro, gente que tenga una orientación distinta. Ajá, entonces por un lado estaría el conservadurismo y del otro lado... ¿Cómo llaman? Podría, por ejemplo, no sé, el anarquismo. Digo, puede ser. Aunque obviamente el anarquismo no ha tenido un papel que vaya más allá de, sin embargo ha habido algunos brotes, movimientos, ahí están. Las formas que proponen divergen, no niegan al Estado, pero divergen de él. Pero ahí podríamos tener un ejemplo. ¿Qué otras situaciones podríamos encontrar hoy que no están en una lógica necesariamente que sean las clases, ricos, pobres? Que están en contradicción constante. ¿Quién explota la naturaleza y quién no lo hace? Los ecologistas, por ejemplo. Y así podríamos ir citando. Entonces, esta idea de las teorías del conflicto apelan a esa situación, a tratar de develar que hay fenómenos que están en una constante contradicción. Entonces, una forma también de poder hacer una lectura de lo social, si lo quisiéramos ver desde ese plano, ¿no? A diferencia de quererlo ver que esta sociedad funciona, que esta sociedad es un sistema. Entonces lo que tenemos es que son teorías distintas y que hacen una lectura de la realidad de manera diferenciada, dependiendo desde dónde se instalen, desde dónde monten sus postulados para hacer una lectura de lo social, de la sociedad en particular. Por otro lado, tenemos las teorías interpretativas comprensivas. Estas teorías, estas prácticamente apelan a las estructuras, mientras estas se enfocan más a la cuestión de los sujetos. Que ahí, fíjense, ahí teníamos otra situación de conflicto. Por un lado las estructuras y por otro lado los sujetos. Es decir, por un lado tenemos el Estado y por otro lado tenemos a la sociedad. Estructuras, sujetos. Bueno, aquí ¿qué es lo que tenemos? En términos de las comprensivas, todas las visiones hermenéuticas, que son formas de interpretación de la realidad, todas las miradas y desprendimientos de la fenomenología, tratar de entender todo el sentido de la acción de los sujetos, cómo es que los sujetos se mueven en esta realidad. No son sujetos que estén dados como lo hace el funcionalismo, como lo hizo el estado de bienestar. O sea, no son sujetos que están hechos a esa medida, sino más bien son sujetos que construyen su propia realidad, que viven en una condición distinta a cómo lo dicta, por ejemplo, la normatividad del Estado. Voy a poner el ejemplo. A ver, los zapatistas. Pues no, ya hasta crearon sus formas de gobierno, los caracoles. Van a decir, no, sí, pero están en la clandestinidad. Sí, es cierto. Pero es una forma diferente de vida. Las comunidades indígenas, usos y costumbres. Es una forma distinta de vida. ¿Cómo explicaríamos, cómo estudiaríamos hoy, por ejemplo, a los sujetos que luchan por dignificar el género? No los podríamos ver desde la funcionalidad, porque si lo vemos desde la vía funcional, está mal. Sanción, porque eso no va en la idea del orden social de lo que un Estado está viendo. Un Estado social está viendo o se es hombre o se es mujer, en términos de sexo. Pero si un sujeto dice, bueno, yo biológicamente sí soy hombre, pero socialmente yo me siento y me asumo mujer. ¿Cómo estudiamos eso? El funcionalismo nos diría lo contrario. Eso entra aquí. Interaccionismo simbólico, representaciones sociales, imaginario colectivo, imaginario social, ¿no? Representaciones sociales es... tengo aquí y se me olvida. Bueno, Castoriadis está en imaginario social, imaginario colectivo, en algún momento Durkheim trabajó,
pero en esta otra parte de las representaciones Moscovici. Bueno, son autores que están en esta ala. El literalismo simbólico pertenece a la Escuela de Chicago, donde trabajaron mucho este tema, George Herbert Mead, Irving Goffman, entre otros. Bueno, tenemos estos tres paradigmas que son los que históricamente, bueno, han estado ahí. Las teorías críticas más nuevas, a diferencia del positivismo y de las comprensivas. Del lado comprensivo, de los que podríamos encontrar y que son clásicos, es Weber. Del lado de las teorías críticas es Marx, y del lado de las positivas es Durkheim, digo, aparte de Comte, ¿no? Por citar solamente algunos nombres. Ante el problema que están generando estos paradigmas y la manera en que no se ponen de acuerdo de tratar de implicar y cómo hacer una lectura de la realidad en términos de las estructuras y los sujetos, surgen ahora nuevas miradas teóricas, que son estas, las multidimensionales. Algunos les llaman relacionales, duales, mixtas, etc. Estas miradas están apelando a que no es necesario ver o estudiar a la sociedad desde un paradigma a otro, sino tiene que ser necesariamente desde ambos. Se requiere la mirada de ambos. Necesitamos lo objetivo que planteó el positivismo y necesitamos lo subjetivo, lo comprensivo. Es decir, necesitamos ver los problemas sociales no solamente a partir de sus causas, sino también a partir de las vivencias que el sujeto tiene. Voy a poner el ejemplo. Este diputado aquí en México que hizo un estudio sobre la pobreza, no lo recuerdo, a ver si ahorita me acuerdo, se los comento, hace un estudio de la pobreza y empieza a señalar que las causas que generan la pobreza pues es la falta de ingreso económico, no tener televisión, no gozar de un microondas, etc. Está materializando. Pero Lewis hace un estudio, tiempo atrás, antes que del estudio de la pobreza, pero no lo hace desde ahí, no lo hace desde la idea funcional, estructural del sistema, no, lo hace desde esta mirada, desde el sujeto, y entonces va y dialoga con los sujetos, y el sujeto dice, no es cierto, el hecho que yo no tenga televisión, no tenga eso, no quiere decir que soy pobre, soy feliz, mi vida es otra, y entonces dice, caray, pues entonces ¿qué es la pobreza? Uno dice que es la falta de ello, el Estado, lo funcional diría, de aquel lado, que pobreza es aquel que no tiene esto, no tiene aquello, ¿no? Que así es como miden en México, que es como dan las bases de datos que dicen tantos millones de pobres. Pero cuando vas con la gente dice, no es cierto. Como el otro ejemplo, a ver, la categoría joven. Las instituciones de aquel lado dicen, joven, aquel que tiene, en el caso mexicano, INJUVE, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, dice, joven es aquel que tiene entre 12 y 29 años de edad. Pero cuando yo voy a las comunidades y le pregunto a los jóvenes, oye, ¿tú eres joven? Algunos me dicen, sí, soy joven, ¿pero por qué? Dice, pues porque yo voy a las fiestas, voy a reventones, voy a hacer esto. O sea, no es la edad lo que define la idea de joven para ellos. O al contrario, me encuentro una chica de 17 años, oye, ¿tú eres joven? No, ya no soy joven, ¿pero por qué? Yo te veo que eres joven. Sí, tengo 17 años, pero ya no soy joven. ¿Por qué? Es porque ya tengo un hijo. Caray. Y entonces, ¿dónde está el parámetro de edad que estableció la institución? Pues necesitamos aquí. Bueno, y con esto que quiero decir al final, que esto es lo que ha permeado el trabajo social. No podemos escapar de ello. Estamos inmersos ahí también. Y el trabajo social también las ha utilizado. Entonces ahora, ante los problemas sociales, viejos problemas y nuevos problemas sociales que están surgiendo, necesitamos mirar para acá y para acá. El trabajo social necesita necesariamente de esto, de todo, por supuesto, pero necesita ya, que ya lo está haciendo. Ya, por ejemplo, el texto de Oda Vélez Restrepo, reconfigurando el trabajo social, ya no habla de intervención, habla de actuación. Por ejemplo. Ya hay un cuestionamiento serio a la idea de la intervención, que ahorita nos vamos a meter a ese concepto. Y así en lo sucesivo podríamos ir descartando. Ya, por ejemplo, hoy vemos la necesidad de no solamente estudiar las estructuras, no solamente qué está fallando el Estado, dónde está la crisis del Estado, sino también dónde están los problemas del sujeto. Se requiere de las dos vías. Un poco el ejemplo que hace rato nos ponían en términos de la institución. La institución es bien dura, protocolos, reglas, normas, y el que no las cumpla, la rotazo, sanción, cárcel, despido, X, porque hay políticas de la institución. Así, y cómo la política es tan dura que no toma en cuenta las condiciones del sujeto. Voy a poner el caso del problema del embarazo en adolescentes.
Cuando llegan a las instituciones bajo un protocolo dicen, no, la que se embaraza en 12, 13 años es un riesgo brutal. Puede perder la vida, no sé, el producto puede nacer mal, qué sé yo, ¿no? Y pone un catálogo de eso. Pero cuando vas con la chica dice, no, yo quiero. Sí, hay muchos casos producto de, pero hay unos que dicen, no, yo quiero. Bueno, ¿y eso es cómo los explicas? Voy a poner otro ejemplo. Mientras en las ciudades, cuando una niña de 13 años se embaraza, es así como que, cuidado. Digo, no solo la va a castigar Dios, sino socialmente es un problema serio, hasta de moral. No, en la calle fulana de tal, la niña tiene 13 años, pues yo la vi chiquita, pero tiene 13 y ya está embarazada. Digo, hasta en eso. Ahora vámonos a las comunidades indígenas, en Guerrero. La que tiene 13 años y no se ha juntado, no tiene hijos, ese es un problema, ya se quedó. ¿Cómo hacemos una lectura de esos fenómenos? Pues para eso necesitamos esto. Y así podríamos ir poniendo muchos problemas. Lo que ocurre al interior de las instituciones de aquel lado, pues es netamente funcional. No por eso quiere decir que es malo, pues. Por supuesto que no. Pero sí requerimos necesariamente que hoy el trabajo social arribe a otros marcos que le permitan hacer estudios en donde no entran y no caben en esta idea de lo funcional, de lo sistémico. Eso es lo que requerimos. Y eso nos sirve con estas otras miradas de este lado. Esto es lo que ha permeado en el trabajo social y es lo que hoy le ha dado esa condición de fundamentos teóricos del trabajo social contemporáneo. De modo que hoy tenemos un conjunto de teorías, algunas renovadas, otras ya clásicas, etcétera, de las cuales el trabajador social necesita imprescindiblemente utilizarlas. Primero manejarlas, en ese nivel de conocimiento, no mecánico, no de manejar un auto, no, manejarlas. Las identifico, las analizo, las explico y las comprendo, que es lo más acabado que hay. Porque si no, de otra manera, ¿cómo? Pues estos en mi opinión, son los fundamentos teóricos del trabajo social contemporáneo. Por eso señalé en el primer punto, no en su idea fundacional, no en su tiempo atrás, en su origen, sino a partir de este problema que hoy tenemos de crisis social y el problema que tenemos de cómo hay una carencia en el trabajo social en el uso de estos referentes teóricos. Porque ahí sí también, créanme que el trabajo social adolece de esta parte abstracta. Sí entiendo que venimos de la práctica, sí entiendo que nuestro hacer en realidad pues es justamente eso, está afuera, pero hoy en el marco de la ciencia social, ante los nuevos problemas sociales, esto no se puede, no puedo decir, no, prescindir de ellas, no se puede, es necesario tenerlo. Por eso es que en mi opinión se está siguiendo los fundamentos teóricos del trabajo social, entre otros. Igual hay mucho que abordar, créanme, es maravilloso este mundo de la teoría y cómo baja la realidad, es impresionante y vale la pena. El asunto es que hay que manejarlo y requiere, ahí no solo ya reflexión del trabajador social, sino que se involucre directamente, ¿no? Perdón, ¿iban a comentar? No. Okay. Bueno, ¿a qué horas tenemos? 12:46. Uy, 12, sí. Es muy poquito tiempo. Bueno, voy a tratar de tocar por lo menos un concepto 2 básico del trabajo social, que nos van a meter también en un dilema y en una dificultad. El caso de la intervención. El concepto de intervención, que va de la mano del origen del propio trabajo social. Hay un texto que les recomiendo y que me parece que puede ser de utilidad, a veces como para ir, bueno, es el único, hay muchos, pero el que plantea Carballera, ya sea para estar en convergencia o muchas cosas que de plano uno diverge de él, pero de alguna manera creo que reconocer que hace un esfuerzo por tratar de situar cuál es el origen de la intervención, del concepto de intervención, y después cómo él lo va trasladando a la intervención en lo social, que eso es propiamente uno de los elementos clave y fundamentales del trabajo social, ¿no? O sea, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué pues intervenimos? ¿Intervención social? Sí, intervención social. Bueno, pero ¿qué sostiene teóricamente la idea de la intervención? El concepto de intervención en sí mismo, ¿qué es? Hace rato escuchaba al maestro y decía, bueno, a veces hacemos intervenciones y estamos pensando que cuando intervenimos, el resultado siempre es igual a mejor, y no es cierto. Es más, la idea de intervención como un dispositivo a veces es usado
en un sentido contrario. Lo voy a sacar un poco del trabajo social, lo voy a pensar en las instituciones. Cuando, por ejemplo, alguna Secretaría de Seguridad Pública manda un dispositivo para frenar un contingente o un movimiento social, está interviniendo, ¿no? Y no es necesariamente para, ay, sí, vengan, se los voy cuidando. ¿Sí? O sea, entonces vean los dilemas que tenemos. Entonces, ¿qué es la intervención? Si pensamos que la intervención solamente es una cuestión de actuar, no, la intervención va mucho más allá de la actuación. De manera que hay un problema serio hoy en las ciencias sociales por el concepto de intervención. Primero, porque no se ha teorizado de él, se da de facto que existe y que es una manera de hacer. Y en el caso del trabajo social, yo diría, ahí sí, y con mucho, podría pensar orgullo, es que el trabajo social es de las disciplinas que más le ha abonado al concepto de intervención. Ha tratado de llevar más la idea de teorizar el concepto de intervención. De modo que el concepto de intervención hoy es polisémico. O sea, no tiene una sola definición, es diverso. Podemos entender a la intervención, por ejemplo, como una especie de intromisión, de entrometerte. Podemos entender la idea de la intervención como una situación de conflicto. ¿Pero de mano de la resolución? ¿O en qué sentido? No necesariamente. No necesariamente, no. Por eso dije, lo saco un poquito del trabajo social. Ajá. Claro, lo llevo. Es más, nosotros ahorita en este momento, el hecho de estar intercambiando diálogo, estamos interviniendo. Me estoy entre el otro, para bien o para mal. Cuando hay una riña, yo puedo intervenir, para bien o para mal. Me meto a dar los golpes o me meto a separar. Y entonces, si pensamos, vamos a ver que el concepto de intervención, pues es vasto, lo utilizamos donde quiera, está ahí. El problema es que para las disciplinas, ¿cómo se entiende? ¿Qué sería la intervención propiamente? Entonces tenemos ahí un problema serio, teórico, epistemológico. ¿Desde dónde y cómo se construye la intervención? Si vamos a sus orígenes y lo rastreamos, pues nace, no nos gusta, pero está aquí. Porque se supone, y voy a poner un poco a la manera de Carballeda. ¿Qué hizo Carballeda? Carballeda señala y cree que el concepto de intervención surge con el Estado, con la constitución del Estado. ¿Cuándo? Por allá de los 1500 y tantos. ¿Por qué? Carballeda señala que antes de que fuéramos Estado, vivíamos en el mundo feudal. ¿Quién nos gobernaba? Dios. Dios era el designio de todo, toda la Edad Media, etc., ¿no? Pero cuando el hombre se quita la idea de Dios, retira la idea de Dios, hay un lapso que el hombre se empieza a gobernar, surge lo civil por el mismo hombre. Pero hasta ese momento no tenemos ningún pacto, ningún arreglo, ninguna ley. Entonces lo que vivimos es un estado de barbarie social. Cada quien que viva como pueda. Cada quien es libre de decidir lo que quiera y hacer lo que quiera. No hay quien Antes me castigaba a Dios y me detenía, pero ahora ya no hay Dios. Pero tampoco hay hombre que me ponga freno. Entonces lo que tenemos es un estado de barbarie. Casi de ojo por ojo y diente por diente. Entonces eso no nos lleva a nada, porque es un estado de conflicto permanente. Hobbes lo que piensa y dice, bueno, lleguemos a acuerdos. Lleguemos a un contrato social. Porque eso al final se vuelve, ¿no? Los acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? En que alguien para que no haya conflicto, alguien tiene que ceder. Para que no haya esta barbarie, alguien tiene que ceder. Y solamente en esa medida vamos a lograr llegar a acuerdos. De otra manera, esto va a seguir. Y entonces viene el pacto de sujeción, dice, ¿no? Así como que llegan a acuerdos y de tratar de entender. Y para que no haya problema, dice, vamos a depositar. Vamos a darle también derecho a quien ceda, le vamos a dar su soberanía, que él es libre de decidir y depositar su confianza en quien quiera. Entonces un poco la historia que él trae de la idea de la intervención. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Dice, bueno, si tú haces eso, si el sujeto actúa de esa manera, va a ser que va a haber alguien, un ente que se va a encargar de poner las reglas del juego y esto va a evitar que haya conflicto, que ya no nos estemos peleando. Pero para que ese alguien ponga las reglas del juego, tú tienes que ceder y depositar en él su confianza, y él que se encargue de poner las reglas para que no haya esta barbarie. ¿Y ese alguien quién es? El Estado. Y que es el Estado que nos gobierna, ¿no? Bajo el cual estamos gobernados, el Estado-Nación.
Y entonces eso lo trasladamos ahora a lo que nosotros hacemos. Cuando ustedes van al médico, diría el maestro, cuando vamos al médico, depositan su confianza, ¿no? Porque ustedes van creídos de que él tiene un conocimiento que va a permitir el derecho a la vida. Si me siento mal, pues voy con él. Y ni modo, pongo toda mi confianza. Y si hice travesuras, se las digo, con tal de que me restablezca la vida. Vean cómo uno cede en otro, en esas aras, pensando y confiando en que ese poder que tiene le va a permitir preservar la vida o arreglar un problema que se. Así actúan las profesiones en la actualidad. El trabajo social, pues aunque no queramos, tenemos un poder. Viene otro que requiere de mi labor, deposita mi confianza en mí y yo intervengo para darle respuesta a su situación de necesidad o problema. Lo mismo pasaría con el derecho, como quiera de las disciplinas. Esa idea es la intervención, dice Carvalho, en las ciencias sociales. Ahora, en el trabajo social, particularmente, la idea de intervención tiene también varios rostros. Intervención para poder entender la realidad, interpretarla. Intervención para poderla explicar. Intervención para poder llevar a cabo un conjunto de prácticas que permitan dar respuesta a situaciones de necesidad, problemas, malestares, etc. La idea de intervención a veces lo utilizamos hasta como un conjunto de dispositivos. A veces se vuelve un dispositivo para los trabajadores sociales. ¿Cuáles? Por ejemplo, los protocolos. Un protocolo de atención es un dispositivo. O, sí, ¿no? En las instituciones, digo, es muy claro. Entonces, ¿tenemos ahorita un problema serio con la intervención? Como concepto, sí, poca teoría. No se ha teorizado. Urge, se requiere que el trabajo social teorice la idea y el concepto de intervención. Lo poco que se tiene no es suficiente, porque si nosotros logramos eso, eso va a permitir que mejoremos las prácticas, nuestras formas de actuar. Digo, ahorita vamos a ir como al otro punto y verán cómo ahí sí lo necesitamos, ¿no? Digo, entre otros. El otro concepto, más rápidamente, podría ser el de sujeto-individuo. A veces hablamos sujeto, individuo, actor, persona, agente, cliente, usuario. Claro, cada una de esas tiene que ver también con una matriz epistémica, ¿no? Y devienen de diferentes disciplinas sociales. En el caso del trabajo social, hablamos básicamente sí de individuo, sí de sujeto en términos de lo social, y ya en el ejercicio práctico hablamos del cliente, del usuario. Todo eso tiene detrás de sí todo un andamiaje, ya señalé, epistémico-teórico también. La idea del sujeto prácticamente está en este paradigma, porque la idea del sujeto es como cantidad, individualidad, uno. Un sujeto, pues que prácticamente, como si no pensara, se sumara nada más a la sociedad. Y, a diferencia del sujeto, el sujeto sí puede ser un ente pensante, que siente, que tiene afecto, etc. ¿Por qué? Porque la idea del sujeto es estar sujeto a, es decir, yo siempre tengo vínculo y relación con el otro. Y se supondría que el individuo no. El individuo es uno más. Podemos estar, es como en el metro, conjunto de individuos. Vamos en el metro, pero no nos hablamos. Vamos en el autobús, en el camión, y nos sentamos, pero no nos hablamos. Cada quien mantiene su individualidad, incluso somos territoriales. Si yo me siento y veo que alguien se me pega más, pues como que no me gusta, ¿no? Y me muevo a ver qué hago o lo regreso a ver. Pues es la idea de la individualidad. Y la idea del sujeto implicaría necesariamente una relación recíproca. Y si eso existe, entonces eso nos lleva a lo social, porque también hemos hablado de lo social y no definimos lo social. ¿Qué implicaría lo social? Lo social necesariamente, no hay otra forma, necesariamente son las relaciones que mantenemos de interacción de un sujeto con otro. Cuando estas son recíprocas, que siempre es así, por ejemplo, yo estoy hablando, y esto es recíproco porque ustedes me están escuchando. Si ustedes me ignoran, pues yo ya no sigo, pues ya no quieren, ya se fueron. Pero si ustedes me escuchan, vean cómo esto es recíproco. Y es recíproco porque seguramente esto a ustedes les va a servir. Y a mí también me va a servir. Lo mismo pasa en todas las acciones que ustedes hagan, un poco de la acción social, etc., ¿no? ¿Qué sucede? Ustedes, véanse, voy a poner el ejemplo, el acto de bañarse, ¿es individual o es social? Individual. ¿Seguras? No, es social.
¿Por qué? No te bañas por sí mismo, no, porque me quiero estar limpio. Sí, pero ¿por qué quieres estar limpio? Pues porque vas a estar en un contexto. Vas a ir a un lugar, vas a salir, te quieres ver bien con el otro. Aquí es la cuestión de lo social. O sea, es muy difícil, yo sé esta, ¿no? Y yo tendría que también conocerles a profundizarlo y a darles, pero digo, no me dan los tiempos. Sí lo haría, no me dan los tiempos. Eso es muy, muy bonito, pues, poder entender esa parte. ¿Cuándo se es esta idea de individuo y cuándo se es sujeto? Entonces, lo social, necesariamente, correspondencia entre los sujetos. Si no hay correspondencia entre los sujetos, no existe lo social. En términos de ver, la acción social es necesariamente la correspondencia entre los sujetos. Él pone el ejemplo, a ver, cuando chocan dos bicicletas, cuando ninguno de los dos tenía la intención, dice pues es una acción individual, pero cuando alguien ya lleva la intención de chocar al otro, se vuelve social, dice. En lógica de... Después Schuss lo va a refutar y va a decir, no es cierto, toda acción, individual o no, es social. Nosotros no estamos aislados de nadie. Lo peor que le puede suceder al sujeto es cuando lo dejan aislado, porque prácticamente perece. Por dos cosas, no tanto que muera de hambre, sino el problema es que nosotros nacemos en un seno, en un entorno de lo social. Rápidamente con eso termino. Pongo el ejemplo de, no sé si vieron la noticia, hace como 2 o 3 años encontraron una chica, una niña de unos 7 o 8 años, más o menos calculan, en los bosques de la India conviviendo con monos. La recuperaron los guardabosques. La chica no hablaba, la chica actuaba como mono, etc. Era humana, pero no estaba socializada. ¿Por qué? Porque no tuvo una convivencia con el otro. Su correspondencia del otro fue el mono. Y eso no es lo social. No implicaría lo social. Lo social necesariamente tenemos que ser nosotros, en un contexto, en un tiempo, un lenguaje, una forma de identificarnos, los significados, símbolos, etc. Entonces lo social aparece ahí, ¿no? Que es otra de las cosas que no se discuten, pero que están inmersas en el trabajo social. Bueno, podría seguir y seguir, créanme que no, hoy no, además haríamos un seminario exclusivo para esto, pero bueno, para el siguiente ya, para rápidamente, bueno, ya entonces me lo voy a saltar. Era solamente lo traje porque esto que les acabo de poner en paradigmas, aquí está, el paradigma positivista, el paradigma interpretativo comprensivo y el marxista. Vean, esto es solamente, es un ejercicio que yo hice, me llevó como unos 3 años más o menos, ¿no? Ya lo dejé. Tengo nomás ahorita 2 láminas, tenía 3, pero la tercera ya no la terminé, porque lo que sucede es que antes, bueno, yo me dediqué mucho a este trabajo, la teoría, etc. Bueno, me dedicaba, pues sí, con ello, pero ya no me da tiempo trabajar esto. Entonces, cuando pude y tenía tiempo, y que incluso, bueno, hace años que hice la maestría, logré hacer todo esto. Todos esos teóricos, ya ahorita ya se me fueron, bueno, todos los manejaba y entiendo perfectamente quién deriva de quién, qué le aporta, etc. No, o sea, es para una tesis esto, ¿no? Esta es una lámina y la voy situando por autor y en tiempo. Y todas esas flechas y de colores es la simbología que yo tengo para entender qué le está aportando y de qué y cómo se va, etc. Por un lado, yo les decía, tenemos toda la corriente positivista, desde la revolución científica en Inglaterra, pasando por toda por parte de la corriente de los filósofos, darwinismo, Durkheim, toda esa corriente, y por el lado tenemos desde Montesquieu, Rousseau, Feuerbach, toda la comprensión y la acción, Fichte, Nietzsche, Weber, Bergson, toda esa corriente, y por el otro lado tenemos también toda la corriente romántica de los alemanes, Schopenhauer, etc., Marx, Engels, el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, Mill, Blumer, Hoffman, bueno, todos ellos, incluso hasta el pragmatismo, pues ahí figuró. Pero pasa la siguiente, y ese es el complemento, pues, o sea, como en una no cabe, tuve que hacer 2 y tengo una tercera, aparte de esta, pero esa ya está inacabada. Yo hice este mapita, Anthony Giddens hizo uno como de unas 8 cuartillas. Claro, Giddens pues, es un tipo que todavía vive, que generó la teoría de la estructuración. Es un tipo que tiene más de 500 artículos, tiene más de 20 libros publicados, o sea, pues es otra cosa, pues, ¿no? Entonces se entiende, pero bueno, yo humildemente aquí hice este ejercicio. Créanme que es impresionante. Aquí obviamente es sociología, antropología, psicología, trabajo social, quisiera yo que estuviera ahí, pero no figuramos todavía en ese nivel. Sí tenemos ya como teorías de alcance medio, sí, porque ya las empezamos a construir conceptitos muy básicos como este que acabo de señalar.
No tenemos los metarrelatos que han construido las disciplinas que iniciaron generando conocimiento, como es el caso de la sociología, la antropología, la psicología. O sea, no lo hay. Pero aquí están implicadas. Entonces todo esto tiene necesariamente una relación, un orden con la metodología. Un poco lo que les dijo el maestro. O sea, todo lo que les dijo detrás de sí está allá dentro. Un poco la siguiente, para resolver o tratar de resolver la pregunta que le hacía de cómo debe de actuar el sujeto. Yo creo que nosotros como profesionales también tenemos que instalarnos en este mundo. Tenemos una forma de ver y entender este mundo. Y yo coincido en que los protocolos tienen que ser respetados en la institución, porque la institución es así, pues, la institución es rapaz, no hay sentimientos, no hay afecto. Lo que hay es una idea de preservación de la vida, en esa lógica. Pero el que la vive, profesional, pues también es un sujeto. Y yo parto de la idea de que primero, o sea, sí tengo mi labor y función, pero pues también pienso y actúo, y también siento. Por supuesto, respeto los protocolos, pero desde el momento en que yo estoy en la institución, yo me tengo que poner y tengo que entender que el que está frente a mí es alguien que también piensa y actúa como yo. También piensa, también actúa. Porque si eso no pasa, entonces me vuelvo un mero robot, me vuelvo inanimado. O sea, y a veces créanme que sí pasa, y existe con muchas figuras profesionales. Vas con el ¿qué tiene? No, pues esto, tomes esto. Se acabó. Y tú vas con tus dolores, pero si hay un médico que te trata distinto y entiende, bueno, ¿qué te pasó? Mira, pues cambia, ¿no? Yo creo que iba un poco más en esa lógica, no tanto en este posicionamiento rudo de decir, no, aplicas protocolos, no. Sí es cierto lo que dijo él, obviamente así funciona, pero yo lo que estoy diciendo es que uno tiene que situarse en este mundo y a partir de la investidura que traes, ¿no? Es en ese sentido, pues, porque al final yo no soy diferente a ustedes, compartimos este mundo. Por algo ustedes me están entendiendo y yo los comprendo a ustedes. O sea, si no fuera de esa manera, entonces sí terminaríamos social. Me parece, no sé, creo entender que la pregunta iba más en ese sentido, ¿no? Que no tanto en lo... Pero bueno, también eso se resuelve y desde las medidas teóricas también. Las teorías interpretativas comprensivas son las que mejor le pueden dar esa posición al sujeto. Lo que no hacen las positivistas. Las positivistas son bien duras, así, son muy objetivas. Y las subjetivas, que son las comprensivas, sí te permiten tener esa flexibilidad con el otro. De hecho, partes de esa idea de entender al otro, que forma parte también del escenario donde tú estás. No eres ajeno a él, no es investigarlo como un objeto para medirlo y para ponerme así como que yo desde afuera de los toros los veo. No, soy parte de ese escenario que yo también investigo. Un poco con eso tiene que ver la parte teórica y la parte metodológica. Digo, habría mucho que abordar, ¿no? Pero por ahí quiero como dejar. Ya para ir cerrando, prácticas de intervención en lo social, dispositivos de intervención. Yo vuelvo a señalar, sí hemos actuado el trabajo social en términos teóricos bajo la idea de la explicación, que son las positivistas, porque al final las teorías, en mi punto de vista, ¿qué serían? De un conjunto, construcciones de un conjunto de conocimientos que permiten explicar o comprender la realidad social. Eso sería una teoría, y en ese sentido entonces la explicación es, en este caso siempre hemos estado los trabajadores sociales. Hemos actuado en función de eso, funcionalistas, estructuralistas, sistemas, etc. En términos de la comprensión, creo que son los que, por lo menos incluso de los 90 para acá, han tenido auge. Hoy el trabajo social se volcó hacia esta mirada. Y en el caso de la dualidad, que serían las teorías que tratan de brincar a los dos, creo que aquí nosotros pues, todavía no arribamos bien a bien, pero ya empezamos a hacer uno que otro intento. Y las teorías marxistas, yo creo que ahí poco ya hicimos los trabajadores sociales. Tuvo el auge de las teorías marxistas en el trabajo social en los 70s. Ahí sí. De hecho, en Latinoamérica, en el caso de Sudamérica, las teorías marxistas tuvieron un posicionamiento impresionante. Hasta la vez, por ejemplo, el grupo de los brasileros, el que hace rato mencionaba el maestro, Carlos Montaño, María Yamamoto, Paulo Neto, Martinelli, etc., ellos defienden mucho la postura crítica. Y no es mala, pues hacen unos cuestionamientos serios dentro del orden, o sea, vale la pena leerlos. Pero evidentemente ellos tienen un contexto distinto al nuestro. Nosotros estamos más pegados a un trabajo social norteamericano, europeo, a diferencia del que ellos han construido en función de la vida que han llevado, porque, nuevamente insisto, las dictaduras no fueron de gratis.
Las dictaduras tuvieron un peso importante en ellos. Ellos llegan al máximo, lo adoptan perfectamente, ¿no? Entonces dicen, bueno, adelante, y así preguntan. Ellos son más en el carácter ético-político, pues, ¿no? Digo, no por eso quiere decir que esté mal, no, pues es una forma más de entender teóricamente y, sí, basarse teóricamente en el trabajo social, ¿no? En ese sentido, las teorías marxistas. Aquí, poco, ¿no? Sí tuvieron algo, sí llegaron, muchas de los trabajadores sociales de esos años, y que a la fecha, por ejemplo, están, sobre todo las maestras que ahorita muchas ya se retiraron, tenían esa formación y ese carácter teórico, esa carga teórica marxista, ¿no? ¿Por qué? Porque también entendemos que en esos momentos las cargas eran distintas. Por ejemplo, en esos años de los 70, el estado de bienestar, ¿a qué apelaba? ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál era lo que formaba el trabajo? Porque se supondría que vivíamos en una sociedad en donde el Estado podía regular a las empresas, les podía decir cómo poder, o qué más bien, qué tenía que dar en derechos a los trabajadores, y para el trabajador tener un trabajo era la fuente de vida. Pero cuando eso se rompe, pues viene la lucha de clases, ¿no? Entonces es un poco a lo que apelaba Marx, y por eso es que fueron bienvenidas en estos lugares. El caso mexicano, vamos, como que se cose aparte. Sí hay por ahí una que otra mirada, pero están como muy diferenciadas, ¿no? Bueno, eso es lo que tendríamos en términos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestras prácticas de intervención en lo social tienen que cambiar. No las podemos seguir viendo solamente a partir de lo que generaron las instituciones. ¿Cómo le vamos a hacer con estos problemas sociales hoy, actuales? Que ya no los responde la idea de la institución, que ya más bien lo tomaron las empresas privadas. Hoy un problema, un consumidor de drogas, un adicto al consumo de drogas, pues el gobierno ya no le da respuesta. Pero si se va a Oceánica, empresas privadas, con caras de AC, pero con lucro, entonces sí, ¿no? Hay que pagarlas. Ahora resulta que el modelo neoliberal es muy claro. Lo que antes te da el Estado, ahora no. Ahora te toca a ti. Tú eres como el empresario de tu propia vida, de tu éxito, de tu fracaso. Ese es uno de los problemas. Bueno, ante eso, ¿cómo tiene que actuar ahora el profesional en trabajo social? Sería una de las preguntas. ¿Cómo tendrían que ser nuestras prácticas de intervención? ¿Qué dispositivos tendríamos para ello? Cuando tenemos problemas, o más bien hoy tenemos hasta problemas multicausales. Antes era una lógica lineal, causa-consecuencia. Hoy no, muchas causas, muchas consecuencias. Y además los problemas están articulados. Una cosa te lleva a otra con otra. Hay una complejidad. ¿Cómo actuamos ahí? Necesitamos necesariamente el concurso. Ya no basta una disciplina. Ahora necesitamos un trabajo ni siquiera interdisciplinar. Y que eso también nos cuesta trabajo en el trabajo social. No es tan sencillo. Entonces sí tenemos como muchos retos que pensar en términos de cómo aplicamos la teoría a la cuestión de las prácticas. Con esta ya, ahora sí, cierro. Discusión de categorías y teorías. Necesitamos necesariamente, una de mis reflexiones es, discutamos las categorías y las teorías que tenemos en el trabajo social. A partir de sus fundamentos, por supuesto, ¿no? Porque no hay otros que discutir. Evidentemente, pongo abajo la relación con el concepto. ¿Por qué? Porque necesariamente siempre tenemos un vínculo con el contexto. No hay otra forma, tiempo-espacio. Según el tiempo-espacio se nos presente, y de esa manera se van articulando tanto los problemas necesarios como del lado de los profesionales en su actuar, pues necesitamos necesariamente esa discusión. Por otro lado, la integración de teorías es esta parte que les dije, la parte del holismo, la parte de la interdisciplinariedad, se requiere hoy. Y por otro lado, la relación teoría-práctica, no perder de vista eso. No se trata solamente de llegar a la institución y volver a reproducir los marcos que ya existen. Tenemos que ir más allá, repensar un poco. En esta oportunidad que tuvimos de asistir con el maestro al Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, que está ahí en Tláhuac, expusieron dos temas. Uno me parece el tratamiento con pacientes diabéticos, las funciones del trabajo social, y otro con el embarazo en adolescentes. Y era justo lo que nosotros les decíamos, sí, pero el problema no tiene que ver solo con protocolos, con cómo funciona el que te dice, tienes que ir más allá de, pero para que tú puedas entender más allá de, necesitas partir también de un referente teórico. No podemos ir en esa mirada de buena voluntad, de sentido común, o de activista, o sea, no puede ser. Necesitamos forzosamente la teoría y la metodología. Por eso la existencia del profe en la idea del método. Pero ese método no va solo, ese método tiene atrás de sí necesariamente, claro, una teoría, y esa teoría
quien la maneja o quien dice yo desde aquí veo, comprendo, explico este fenómeno, tiene un compromiso también con la realidad social, de cómo la está viendo y cómo la está entendiendo, desde dónde se para hacer una lectura de ella y cómo le da el tratamiento, ¿no? Con eso tiene que ver esta idea de lo teórico y lo metodológico, de ahí la importancia de estas partes, ¿no? Por eso mis reflexiones serían como más en ese tono. Bueno, pues al final la manera de charla, créanme que hay mucho que decir y los tiempos que no nos da. Yo con esto les puedo compartir, si me gustaría como escuchar, si quieren de manera muy breve y rápida, qué piensan al respecto de esto que les he planteado. Hay convergencia, a lo mejor no la digo, es válido, ¿no? Finalmente yo traigo una postura, está ahí, la pongo a la discusión y es válido que alguien decida o alguien diga no es cierto, es perfecto, ¿no? Digo, y más válido cuando pues damos argumentos, ¿no? Digo, desde mi punto de vista. A ver. Me llamo Yolanda Mendoza, soy egresada de Trabajo Social de la UNAM y tengo muchísimos años sin ejercer mi profesión, estoy de regreso en la profesión y deseo titularme de una especialidad que hice hace muchos años de Trabajo Social en el área de la salud. Entre las cosas de que tengo que regresar y estudiar y reestudiar, el uso de teorías y demás para poder explicar y dar resolución a algo, para poder graduarme de esa especialidad, es precisamente muchas de mis confusiones, ¿no? Claro. Y sí, de verdad que me da una visión más clara de qué utilizar y por qué utilizarlo y bajo qué, como dice usted, de detenerte y mirar desde dónde vas a poder dar una resolución. Entonces, la verdad es de que sí me quedó muy claro. Te agradezco la oportunidad. No se preocupe, que agradecer, al contrario, para mí es un gusto, o sea, lo hago con mucho gusto, ¿no? Yo, al igual que el maestro, de verdad, créanme, la presencia de ustedes para nosotros es valiosa, sobre todo para quienes nos hemos interesado en el trabajo social. Por eso le agradecemos mucho a él, porque él, vamos, de alguna manera, ha incidido mucho en fortalecer el trabajo social, y eso vale la pena, ¿no? Hay que reconocer los diferentes espacios que él abre para la discusión, para el diálogo, vale la pena, no solamente es el diplomado, son los congresos, es el trabajo de publicación que hace, etc. Entonces el hecho de estar aquí creo que es para mí un gusto personal y un reconocimiento para ustedes, ¿no? Bueno, sí. No sé qué más quieren comentar, en algo no están de acuerdo. Seguramente abrí, más que dar claridades, yo quería pensar que seguramente como que abrí muchas inquietudes, ¿no? Betas de que hay cosas como sí merecen más estudio. Digo, eso yo lo entiendo perfectamente. Créanme que una hora para venir a dar, no, es nada, pues, ¿no? Una gotita de todo lo que existe, pues no hay. Entonces sí entiendo también que puede haber, pues, así como de aquel lado. De modo que no me asusta ni me es ajeno que si alguien me diga, no, pues, no entendí, bueno, pues es válido, pues, ¿no? O sea, se entiende. O por el contrario, qué bueno, yo agradezco, ¿no? Que más o menos haya tenido ya una idea general, ¿no? Que no dudo que mucho de esto, pues seguramente también lo vieron en su formación, ¿no? Pero que a veces ya cuando llegamos a los espacios laborales, como que esto sí se va exactamente, lo vamos variando, ¿no? Está ahí. No sé si quieran algo más que comentar, alguna duda, Gracias, maestro Martín, a nombre del maestro Eli. Se nos fue y no nos dejó su constancia, pero se la debemos. Y bueno, lo cierto es que siempre es como bien enriquecedor el que usted pueda venir a compartir con nosotros, ¿no? Porque algunos que ya tenemos como rato que pues terminábamos la carrera, pues no nos acordamos muchas veces, ¿no? O estamos inmiscuidos en una sola línea, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Qué más? Pues un gusto, esperamos más adelante nos podamos ver. Si no es en este escenario, ojalá y así sea de verdad en cualquier otro, ¿no? Tengamos la oportunidad de poder discutir, pero vale la pena. Pues ahorita nos tocó esta postura, pero yo no dudo que al rato alguna vez
pueda estar aquí o en otro espacio y pues podamos discutir, ¿no? Es importante. Pues, No, gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Vale? Y bueno, ya con esto terminamos nuestra sesión de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias. Yo les quería Yo preguntar. también tengo preguntas.